Muy buenos días, damos la bienvenida a este domingo y vamos a ver las bendiciones de Dios que tenemos. En Efesios capítulo 1, os voy a leer, versículo 3, dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si reflexionamos sobre esto, para entenderlo tenemos que leer toda la epístola a los Efesios, porque toda la bendición espiritual quiere decir toda la bendición que podemos tener en Cristo Jesús, y abarca desde lo que vamos a ir leyendo aquí, para empezar, hasta el final, que habla también del trabajo, de la familia, habla de la iglesia, habla de nuestro carácter, y habla de la lucha espiritual incluso, victoria sobre los seres invisibles de poder que hay también para estar firme y constante. En todo esto somos bendecidos para ser más que vencedores, aquí en la tierra y cuando lleguemos a la eternidad, para poder disfrutar todo lo que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús. Y vamos a leer un poco más de lo que significa toda bendición en celestiales en Cristo Jesús. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, solamente para evitar confusión, creemos que está en el contexto del versículo 13 y 14, donde dice que hemos oído el Evangelio de nuestra salvación, hemos creído y por eso hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. O sea que Dios nos conoció, sabía que íbamos a escuchar el Evangelio, que lo íbamos a creer y que íbamos a ser sellados con Espíritu Santo para llegar al cielo. No es que Dios escogió a dedos y ya está, sino nos escogió en Él, en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús Dios escogió el propósito suyo llevarlo a cabo, no en nosotros. No en una institución, sino en Cristo Jesús. Dios se propuso llevar a cabo todo su propósito. Por eso Cristo Jesús es el centro de nuestra reunión. Por eso nos reunimos en el nombre de Jesús. Por eso amamos a Jesucristo. Por eso seguimos a Jesucristo. Y evidentemente, también Efesios 1, versículo 21-22, va a decir que Él es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Nadie puede seguir a Jesucristo sin seguir en una iglesia. No se puede respetar a Dios sino respetar a su novia. Uno no puede honrar a Dios sin insultar a su esposa en ese sentido y alejarse de ella, porque si te alejas de ella, te alejas de Dios también. Y eso es lo que dice Efesios aquí, en su contexto. Y luego dice también: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. Esto lo ha determinado Jesucristo, que en Cristo Jesús, todos los que creemos en Él, seamos, como dice aquí, santos y sin mancha delante de Él. El perdón de los pecados nos hace delante de Dios sin mancha, sin arrugas delante de Él. Nos hace santos, como una posición, como un regalo de Dios. Nos declara, aunque sea un proceso todavía para realizarlo. Y dice también: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, lo que está enfatizando no es que nos adoptó a dedos, sino Él propuso en Cristo Jesús adoptarnos a los que somos de Cristo para ser hijos suyos en Cristo Jesús. Como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Y voy a saltar al versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea que siempre cuando uno deposita su confianza en Cristo Jesús, como Dios ha propuesto bendecirnos
a los seres humanos en Cristo Jesús con toda bendición celestial, pues en Cristo Jesús somos y somos y somos y somos. Aquí acabamos de leer, por ejemplo, somos herederos. Si reflexionamos sobre esto, queridos, eso nos libre del estrés si vamos a ser herederos de papá y mamá, por ejemplo, y de los abuelos. Porque la verdad que poco nos va a servir, pocos días, pero aquí esta herencia es para toda la eternidad. Como eso no tengamos claro, pues vamos a estar mal enfocados. Eso no quiere decir que vamos a despreciar la herencia, que la vamos a rechazar, que la vamos a regalar al que peor la va a utilizar para sus propios caprichos. Si es posible, la vamos a utilizar para la gloria de Dios. Pero realmente nuestro enfoque principal, el pensar en las bendiciones de Dios, lo último que se nos ocurre es que a lo mejor vamos a heredar aquí en la tierra. Y lo primero que se nos ocurre es que somos herederos, como dice aquí, en versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea, que somos herederos de Dios, y en otro sitio dice, y coherederos con Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que Dios tiene, en potencia, todo es nuestro. Y si en algo Dios no nos hace partícipe aquí en la tierra es por alguna razón, pero no porque no seamos amados por Dios, sino porque Dios tiene diferentes luego propósitos para unos y otros. Pero el propósito de Dios para todos es que heredemos su reino, que gobernemos con Él eternamente, que todo lo que es el universo, lo que tiene, todo eso sea nuestro. Y que nosotros podemos disfrutarlo y sentirnos como herederos. Espero que cale hondo en nosotros. Pero es importante reflexionar, meditar, dar vueltas. Y es la mejor medicina contra el estrés. Voy a heredar, no voy a heredar, qué voy a dejar en herencia, no voy a dejar nada, no sé qué, no sé cuánto. Lo que nos libra de todo esto es saber que somos herederos de Dios. Incluso ya, lo que es de Dios nos pertenece. Podemos reclamarlo para lo que haga falta, para servirle, para glorificarle. Y eternamente vamos a disfrutar de esta herencia. Si nos toca alguna cosa terrenal, bueno, vale, gloria a Dios. Pero lo más importante es todo lo que vamos a disfrutar después también de esta tierra, de esta experiencia terrenal que nos precisamente vamos a pasar por esta temporada para ver dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Buscamos a Dios o buscamos las cosas de Dios? Que no es lo mismo. No es lo mismo que alguien se case contigo por tu dinero o por ti. No es lo mismo seguir a Jesucristo por lo que tiene que por quien es. Y por eso lo tiene. También, evidentemente, sabes apreciar lo que tiene, pero le sigues por quien es y le amas por quien es. Y porque Él comparte contigo por amor todas estas cosas. Bueno, hoy es un poco el tema, ¿no? ¿Qué tienes en la cuenta de Dios? No en la cuenta bancaria, sino en la cuenta de Dios. Evidentemente las personas que no son salvas, ya te puedo decir lo que tienen en la cuenta de Dios. Cero tienen. Absolutamente nada. Porque no tienen una relación con Dios y Dios dice, no, ni te conozco, no tenemos nada común. El que no es salvo no tiene nada en la cuenta de Dios. Es el más pobre y desgraciado que te puedes imaginar. Ya puede tener aquí millones, influencia de todo lo que... Ya puede ser el rey de no sé qué. ¿De qué país? Ya puede ser el director de no sé cuánto. Ya puede ser el más famoso del mundo. Es absolutamente miserable en los ojos de Dios y los míos también. En cuanto a riqueza espiritual, no tiene nada. Pero luego está los que somos salvos. Tenemos una cuenta.
Es que los demás ni siquiera tienen cuenta. Por eso no tienen nada. Pero los que somos salvos tenemos una cuenta con Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto tenemos ahí? ¿Y cómo vamos a meter ahí en esta cuenta? ¿Y cómo vamos a cuidar las cosas que tenemos en esta cuenta? ¿Cómo podemos disfrutar de esta cuenta hoy y eternamente también? Vamos a ver un poco esto esta mañana. Porque Pablo, cuando termina Efesios, realmente sabemos que él escribió esta carta para hablar de su gratitud por la ofrenda que había recibido, pero de paso habla a los filipenses sobre el privilegio que han tenido de mandarle esta ofrenda. Está agradecido, pero él dice, no os escribo para recibir más ofrendas, tengo todo lo que necesito, pero os escribo para que os deis cuenta que habéis ofrendado a Dios y que eso es un enorme privilegio que está siendo acumulado a cuenta vuestra, lo que habéis hecho. Y de esto vamos a aprender hoy todos nosotros, cómo acumular en la cuenta de Dios. Así que vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, que Dios nos ayude y abrir nuestro corazón, nuestra mente para vivir así, que seamos buenos inversores en la cuenta de Dios. Padre Celestial, damos las gracias que podemos esta mañana estar aquí reunidos. Damos las gracias que nos mantienes este local abierto y la libertad de culto. Damos las gracias también que algunos pueden estar luego conectados por internet, por la transmisión. Padre, te damos las gracias sobre todo por Cristo Jesús, porque en Él tú has decidido que seamos bendecidos con toda bendición en las regiones celestiales en Cristo Jesús, que seamos herederos de Dios, tus herederos, y coherederos con Cristo Jesús, que lo que es de Dios, lo que es tuyo, es nuestro, y nosotros somos tuyos. Y no tenemos que preocuparnos más de cómo administrar lo que tú nos has hecho partícipes. Y queremos, Señor, saber también cómo podemos invertir más en estas cuentas, o en esta cuenta, Señor, que tú nos has permitido abrir, para decirlo así, al haber sido recibidos como hijos tuyos, como miembros de tu reino, como miembros de tu amada esposa que es tu iglesia. Y Padre Celestial, pedimos que tú nos ayudes a ver a Cristo Jesús como el que es generoso, un Dios de amor, un Dios que nos ha ganado para sí, nos ha hecho partícipe de todo y nos cuida, y en Él no tenemos que temer nada. Padre, pedimos que tú nos llenes de Cristo, nos llenes del Espíritu de Dios, nos llenes, Señor, de este conocimiento de tu amor, Señor. Que veamos tu amor en toda su dimensión, que podamos percibir lo que significa haber sido declarados santos, perdonados en Cristo Jesús y ser sus amados, sus apartados para Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.